sea el Señor. Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches. Wow, el Señor es bueno y es maravilloso. Yo le doy gracias al Señor porque hoy nos encontramos aquí. Como decía mi hermano Michael, hoy muchas personas están celebrando la Semana Santa, pero ven la Semana Santa como un tiempo de recreación, un tiempo de vacación, un tiempo para aprovechar que no se trabaja y para salir a disfrutar. Y está bien, porque Dios quiere que tengamos refrigerio. Pero más que eso, este es un tiempo especial para encontrarnos con el Señor una vez más. Y recordar, aunque nosotros lo hacemos constantemente, ¿verdad? Pero recordar ese sacrificio que hizo la cruz, así como cantábamos ahorita, cada clavo que traspasó su cuerpo, cada latigazo. Un tiempo para reflexionar, un tiempo para estar en comunión con el Señor. Y la palabra que les traigo el día de hoy, más que una predicación, es una reflexión, más que un estudio bíblico, un gran estudio bíblico, porque en el Señor todas las cosas son grandes. Amén. Amén. Y lo titulé, Así nos ama Dios. Amén. Así nos ama Dios. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Sí. Grande. El Señor nos ama mucho. Y por eso es un día especial. Ahora, ¿saben por qué también es especial? Porque ustedes están aquí y el Señor se goza y se llena de alegría cuando ve a uno solo delante de su altar. A uno solo, Él se alegra. Hay iglesias donde hay multitudes en este tiempo. Hay multitudes persiguiendo a un muñeco. Hay multitudes siguiendo a un hombre. En estos días estudiando un poco acerca de, me gusta siempre indagar las raíces. Y estaba escudriñando un poco acerca de las tradiciones y encontré un texto de la tradición en donde en un concilio, ya van a entender lo que es un concilio, en un concilio de la iglesia tradicional que todos conocen, en el año 1736 se determinó que lo que dijera el Papa tenía la misma validez que la Biblia, que lo que ellos estipularan tenía igual de peso que la Biblia, que la palabra de Dios. Y yo dije, wow, cuán engañado está el mundo. Y hoy lo vemos con iglesias que predican la palabra de Dios, en donde asisten un grupo de personas entendidas, y otras iglesias donde se predica lo que el hombre piensa o cree y están repletas. Y el corazón de Dios está triste porque hemos perseguido durante muchos años una doctrina incorrecta. Hoy es Jueves Santos. Amén. Un día como hoy, hace 2000 y tantos años, nuestro Señor Jesús se reunió con todos sus discípulos en el aposento alto. Era la fecha de la Pascua. Y en ese momento Jesús se hizo
más que un servidor y lavó los pies de sus discípulos. Oró por ellos, los encomendó al mundo. Él sabía lo que habría de venir. Y allí luego instituyó lo que hoy en día tenemos como una ordenanza, la primera Santa Cena. Amén. Un Jueves Santos. Y luego de esa cena, el Señor, sabiendo lo que habría de acontecer, tomó a los hijos de Zebedeo, a Pedro, y se fue a aquel monte en donde estaba ese lugar llamado Getsemaní, y oró al Señor, oró a Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que sean tus palabras, Señor, hablándole al pueblo. Que seas tú, Señor, ministrando los corazones. Que seas tú, Señor, en esta noche paseándote con libertad y tomando el control, Padre, de todos los que aquí estamos en tu templo. Bendito Dios, que esta palabra sea para edificación, para reflexión y para que avive nuestro espíritu, Señor, para buscarte cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Los niños? No va a venir. Ay, Camila levantó la mirada enseguida. Quiero que me acompañen en su Biblia. ¿Quién trajo Biblia? Amén. Amén. ¿Quién trajo Biblia? Amén. Amén. Ay. Jesús se fue al monte acompañado de unos discípulos, los más cercanos a él. Una noche como esta, hace 2000 años atrás. Y se fue a Getsemaní a orar. Mateo 26, capítulo 37, capítulo 26, versículo 37 en adelante. Y dice: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se imagina a Jesús angustiado? Cuando siempre decimos que caminar de la mano de Jesucristo te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero dice la palabra que comenzó a entristecerse. ¿Quién se imagina a Jesús triste? Si Jesús es gozo, y dice la palabra que Él convierte, como predicaba el pastor Michael, nuestras lágrimas en alegría, nuestra tristeza en baile. Y yo veía esta palabra y decía: wow, Señor, tú padeciste todo lo que padeció un hombre. Hasta Jesús tuvo tristeza. ¿Habían pensado antes en eso? Hasta Jesús tuvo tristeza. Pero dice la palabra, a entristecerse y a angustiarse, no como tú y como yo, sino en gran manera. El término en gran manera era mucho. Era una tristeza que invadía su corazón, al punto que miren lo que dice después. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Era tal la tristeza de Jesús que sentía morir. ¿Te han sentido alguna vez así? Tan tristes que sienten que la tristeza va a matarlos. En estos días una persona me dijo que conoció a alguien y ocurre mucho. Una pareja que vive durante tantos años, muchos años juntos, 30, 40, 50 años, ya nosotros tenemos 32, 50, 60 años, y se muere uno de ellos
y poco tiempo después muere el otro. No recuerdo quién me contaba en estos días que murió el hombre, y cuando le dieron la noticia a la mujer, fue tal el sentimiento que tuvo, fue Rafa que me contó, el sentimiento que tuvo la esposa de tristeza, que murió el mismo día. ¡Wow! Ese mismo día fue tanto su llanto y su dolor que murió. Sentirse a morir, y así se sentía Jesús. Y le pidió a estos discípulos que lo acompañaban: quedaos aquí, velad conmigo. Les estaba diciendo: oren conmigo, acompáñenme en oración. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en medio del dolor, en medio de la tristeza de lo que habría de padecer, Jesús le estaba diciendo al Padre: Señor, no hay otra manera, no hay otra forma de que arreglemos esto. Él se sentía a morir, estaba triste, angustiado, y sin embargo le digo: pero que se haga como tú quieras. Obediencia a lo sumo. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros obedecer algo que sabemos que nos va a causar dolor? Algo que nos entristece y sabemos que viene de Dios, porque dice la palabra, ¿verdad?, que todo lo que acontece viene del Señor. Y no lo dice literalmente, pero sabemos que no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, están ocurriendo a veces situaciones en nuestra vida y nosotros: ¿pero por qué? Señor, no. Y oramos y oramos y oramos queriendo doblar el brazo a Dios, cuando nuestra oración debe ser: Señor, sabes que estoy triste, Señor, sabes que esto no es, pero que se haga tu voluntad. Porque nuestra obediencia agrada a Dios. Y Jesús fue obediente en todo. Y dice la palabra luego, parafraseando un poco, que volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. Y les dijo: no han podido velar ni una hora. Despiértense, oren conmigo, intercedan, ayúdenme en oración. Imagínense Jesús pidiéndole a sus discípulos que lo ayudaran a orar, a interceder. Por eso debemos, cada vez que oremos, buscar apoyo. Hermano, ayúdenme a orar, interceda por mí. El mismo Jesús nos estaba dando un ejemplo. Hasta Él, siendo Jesús el Hijo de Dios, estaba pidiéndole a los discípulos: ayúdenme, velen conmigo, oren conmigo. Pero estos eran tan cabezones que se quedaron dormidos. Y dice la palabra que yendo otra vez fue, verso 42, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más: Señor, si no hay nada que hacer, que se haga tu voluntad. Dice las Escrituras que era tanta la angustia de Jesús mientras oraba en el Getsemaní, era tanto el clamor, que sus vasos capilares se reventaron y comenzó a sudar sangre. Dicen los médicos que esta situación puede ocurrir a cualquier persona, a cualquier humano, en un momento de gran angustia, en un momento de una tensión extrema. Escuche esto: incluso dicen que antes de que se pueda producir un infarto, de tal angustia. Y Jesús había roto sus vasos capilares de la angustia que tenía, y comenzó a sudar sangre. Y fue otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban pesados, cargados de sueño, a los discípulos.
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Una vez, 2 veces, 3 veces oró Jesús. Señor, no hay forma de que esto no acontezca. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, le dijo a sus discípulos. Despiértense. Ya es tiempo. En esta oración Jesús derramó todo su corazón ante el Padre, clamando para que aquel destino que ya estaba establecido antes de la fundación del mundo fuera cambiado. Sin embargo, Jesús, siendo obediente, en el momento que había de acontecer la situación, se levantó y le dijo a los discípulos: levántense, ya es tiempo. Ya es tiempo. Muchas personas he escuchado predicar y muchas personas piensan que Jesús estaba orando para no ir a la muerte de cruz. ¿Quién cree eso? El sufrimiento que habría de padecer era tremendo, era grande. Pero estudiando la palabra, viendo la palabra, yo personalmente creo que la angustia que tenía Jesús era tener que cargar el pecado del mundo sobre él, porque esto le traería separación con el Padre. Esta separación que habría de sufrir Jesús en la cruz era más dolorosa que toda la tortura que ya había padecido o que habría de padecer. Y ya él estaba experimentando en su corazón: Señor, me vas a dejar. Padre mío, me vas a abandonar. Y es allí, cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 26, 46, donde ya Jesús en la cruz del Calvario dice las palabras que todos conocemos: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido del hebreo, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en otra traducción: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús estaba experimentando el haberse quedado sin el amor del Padre, porque estaba cargando el peso del pecado del mundo. Tus pecados y los míos, y el de todos aquellos, aún los creyentes y no creyentes del mundo. Luego de orar en Getsemaní, estando allí con sus discípulos, y luego de haberle dicho al Padre: no hay forma. Entonces leemos en Mateo 26, 47. Y dice, aquí sí me pueden acompañar con las lágrimas: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que estaba le entregaba, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Hay otra versión que todos conocemos, ¿verdad? Que le dice: ¿así entregas al Hijo del Hombre con un beso? ¿Se acuerdan como decía en el mundo el beso de Judas? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con él, con Jesús, extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Al que hierro mata, no puede morir a sombrerazo. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Quién se considera un discípulo de Cristo aquí? Pero dice la palabra que siendo Dios, permitió que todo esto ocurriera acatando la voluntad de Dios. Hay una versión que dice que cuando aquel discípulo, que se supone que es Pedro, le cortó la oreja al siervo del sacerdote llamado Malco, Jesús inmediatamente, y está en Lucas, tomó la oreja y lo sanó. Estaban todos allí viendo milagros. Sin embargo, lo llevaron preso igual, lo arrestaron. Y todo lo que hacía Jesús era el bien. Todo lo que había hecho Jesús era caminar sanando hombres del pueblo. A muchos les sanó de enfermedades, a muchos les devolvió la vista, a muchos los liberó de espíritus inmundos, predicaba el amor, alimentó multitudes. Pero en este momento estaba siendo acechado como un ladrón. Y la palabra dice que todos huyeron. Todos sus discípulos lo abandonaron. Hasta Pedro salió huyendo. Y si vemos unos versículos anteriores, él acababa de decirle: no, Señor, hasta la muerte iría contigo. Yo te acompañaré. Ay, Pedro, de cierto te digo que antes que finalice esta noche me habrás negado 3 veces. Antes de que cante el gallo 3 veces me has de negar. No, jamás. ¿Sabe cuántas personas abandonan a Jesús? Le dan la espalda con el primer problema. Apenas un problema y ya le dan la espalda. ¿Cuántas personas hoy, mañana y el domingo le darán la espalda a Dios? ¿Ah? Gloria a Dios. Porque a veces creemos que huimos solamente cuando hay cosas. No, la gente huye por cualquier detalle. Y le da la espalda a Dios. Y dice: yo no le doy la espalda a Dios. Yo estoy con Dios. Solo que me aparté de la iglesia. Es lo mismo. Porque la casa de Dios representa la presencia de Dios. En estos días conversaba con mi esposa y decía: en aquella época la gente iba donde estaba el arca, la presencia. Iban y buscaban la presencia de Dios. ¿Se acuerdan el arca en la casa de Obededón? Que fue bendecida esa casa porque el arca estaba allí. Porque donde está la presencia de Dios hay bendición. Y aquí está la presencia de Dios. Aquí está el arca de Dios. Entonces cuando venimos al templo, venimos a buscar su presencia y su bendición. No, yo oro, pastor, en mi casa. Lo hemos hablado otras veces. Nunca es igual cuando ora aquí. Cuando oramos aquí hay un fuego que tú sientes que te limpia, que te escucha, que es algo diferente.
Una presencia que inunda nuestro cuerpo, que nos llena. En tu casa puedes orar y te quedas dormido. Bueno, a veces nos quedamos dormidos también aquí en la iglesia, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, no te duermas. No te duermas, dile. Dice la palabra que todos entonces lo dejaron y huyeron. Hasta los discípulos más fieles abandonaron a Jesús. Jesús se quedó solo. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaban las multitudes? Si leemos unos versos antes, Jesús estaba siendo acompañado con multitudes. Un poquitito antes, Jesús había sido recibido con elogios, con palmas. ¡Oh, salve Jesús! Y así las multitudes se apiñaban para dar gloria de que Jesús estaba entrando. ¿Dónde estaban esas multitudes en ese momento? ¿En dónde estaban aquellos a los que Él sanó? ¿Dónde estaban aquellos a los que le devolvió la vista? ¿Dónde estaban aquellos a los que alimentó? ¿Dónde estaban aquellos que Él había liberado? Porque dice que un tumulto vino y lo arrestó con espadas y palos. Pero una gran multitud simbolizaba en aquella época 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que podemos hablar de un número como de 10,000 o 12,000. Siempre las mujeres han sido más que los hombres, siempre buscando las cosas del Señor. No hay que ser muy inteligente, lo vemos aquí. Más mujeres que hombres siempre. Gloria a Dios por las mujeres. Entonces, si dice 5,000, una gran multitud, solamente los hombres, una multitud de 12,000 hubieran rodeado a Jesús y no había quien se lo llevara. Pero ahí no había ni uno. Santo Dios, ¿dónde estaban aquellos? Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde están todos aquellos que alguna vez vinieron a la iglesia con necesidades, con situaciones difíciles, quebrantados en espíritu? Y después de que el Señor los bendijo, así como sanó a aquellos, ¿dónde estaría Bartimeo? Wow. Aquel hombre que fue bajado del tejado, ¿dónde estaba? Yo me pregunto eso. ¿Dónde están todos aquellos que una vez recibieron una bendición en esta casa? ¿Dónde están? Pastor, cuando prospere. Siempre les digo, no diga eso. Usted siga siendo fiel a Dios en lo poco y ya. Dice la palabra en Mateo 26:57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Caifás era el sumo sacerdote del concilio, así como el que hicieron en 1736. El concilio estaba conformado por 71 ancianos entre escribas, fariseos y seduceos. Hoy en día, cuando decimos la palabra fariseo, entendemos que un fariseo es una persona falsa, hipócrita. Pero un fariseo de aquella época era un sacerdote que pertenecía a una, vamos a decir, comunidad religiosa. Y los saduceos también. Era un grupo que creían en algo. Y Caifás era un sumo sacerdote perteneciente a la línea de los saduceos. Los saduceos, según el libro de Juan, no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos, en la vida después de la vida. Eran unos religiosos que yo no entendí nunca. Y dice la palabra que cuando el concilio se reunía, era para tratar asuntos muy importantes referentes a la política de la época o de la religión de la época. Y todo el concilio se había reunido en pleno. Y Caifás era la máxima autoridad. En aquella época
los sumos sacerdotes eran tomados muy en cuenta incluso por la política, porque tenían influencia sobre las masas. Tomaban decisiones importantes. Amén. Y dice la palabra, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Los escribas eran hombres letrados, hombres estudiosos de la palabra de Dios, que conocían las profecías, que conocían los testamentos y que dejaban por sentados en libros incluso sucesos importantes. ¿Sí? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Yo me voy a quedar por aquí escondidito a ver qué acontece con Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Desde el momento que Jesús resucita a aquel hombre llamado Lázaro, el cual había tenido 3 días en el sepulcro, y la noticia comenzó a expandirse. Este hombre resucita muerto de 3 días, porque había resucitado a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Como comentaba el pastor Talita Kumi. La niña acababa de morir, iba caminando con Jairo cuando vinieron y le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir, no te preocupes, que ella duerma, vamos. No pasaría mucho tiempo de recibir la noticia cuando llegaron a la niña. Tal vez el cuerpo todavía estaba caliente cuando Jesús le dijo: Talita Kumi. Entonces tal vez muchos de los que estaban allí presentes habrán pensado: no, es que no había muerto, solo se había desmayado, no sé qué habrán especulado. Sabemos que Él la trajo de la muerte, pero con Lázaro no había duda. Lázaro tenía 3 días y dice la palabra que María misma le dijo y Marta le dijo: hiede, ya hiede, está descompuesto, tiene 3 días muerto. Y Caifás, perteneciendo a la línea de los saduceos, esto lo llenó de ira. Había competencia, Jesús estaba trayendo a las masas. Ellos estaban perdiendo credibilidad, estaban perdiendo ya el grupo de personas que antes venían y ofrendaban, ahora iban a donde Jesús. Las multitudes seguían a Jesús, y me imagino que aquellos sacerdotes veían el Sanedrín seco, sin gente, y de qué está pasando. El templo ya no vienen. No, es que están con Jesús. Así como puedo decir yo: ¿y qué pasó con la gente del templo? Están en la playa. Y entonces ellos empezaron a enardecerse en contra de Jesús. Y dice: Pedro le seguía hasta el patio del sumo sacerdote. Ay, Dios mío, pobre Pedro. Él estaba allí evitando que los captores de Jesús ni siquiera lo vieran. Estaban esperando a ver que los captores decidieran qué iban a hacer con él. Entonces los hombres que estaban allí ante el concilio conocían las escrituras, conocían de todo lo que habría de suceder. Sabían lo que había escrito el profeta Isaías en el capítulo 9 acerca de la venida del Mesías. Y quieren que le diga, todo el concilio y hasta Caifás como sumo sacerdote tenían años esperando la venida de ese Mesías. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el Mesías? Y ahora lo tenían enfrente. Tenían al Mesías delante de sus narices. Pero estaban tan ciegos, estaban tan llenos de su creencia, de la cultura y la tradición, que no pudieron ver al Hijo de Dios. ¿Sabe cuántas personas hoy en estas fechas están tan ciegos que no se dan cuenta que Jesús es el único camino, la verdad y la vida? Amén. ¿Sabe cuántas personas, sabiendo y habiendo oído
todavía claman a sanguchito, sabiendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía están buscando a un santero, a un palero, a un hechicero. Todavía están buscando un muñeco. Todavía están caminando de rodillas con chapita, creyendo que ese sacrificio les va a llevar a sanación o a salvación. Juan 1, 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ellos lo tenían allí y no lo conocieron. Y dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba en medio de los judíos. Estaba allí con todos los judíos. Y ellos no sabían. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben por qué estaban llevando a Jesús en ese momento a la muerte? Porque se había llamado Hijo de Dios. ¿Quién es Hijo de Dios? Amén. Ahora podemos decir con libertad: yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra que estos sacerdotes, escribas, ancianos, traían testigos falsos buscando inculpar a Jesús. Y en el verso 60 dice: y no lo hallaron porque muchos testigos falsos se presentaban. No había forma de que aún trayendo falsos testimonios encontraran culpable a Jesús. Sin embargo, dice la palabra, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Sabemos que Jesús no estaba hablando del templo de Salomón. Jesús estaba hablando de su cuerpo, de que Él moriría y a los 3 días resucitaría. Y el verso 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús les estaba dando la respuesta bíblica. Jesús les estaba hablando con palabras que ya el profeta había mencionado. Él estaba diciendo: soy yo aquel al que ustedes esperan. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, estos estaban tan ciegos que no lo vieron. Como hay gente que dice: todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Ellos estaban ciegos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. Mas ¿qué necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, le preguntó al concilio. Y todos respondieron: es reo de muerte. Ni siquiera dijeron: vamos a azotarlo. Es reo de muerte. Esta blasfemia es de tal tamaño que hay que matarlo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Allí, en ese momento, comenzó el calvario y el sufrimiento de Jesús como hombre por ti y por mí.
Todo lo que habría de acontecer en ese momento empezó un día como hoy jueves, en donde la gente en el mundo todavía hace fiesta. Hoy ayer fue el día del Nazareno en la iglesia católica y lo visten de púrpura. ¿Saben por qué? Porque los soldados romanos, dice la palabra, la legión del gobernador, después de que lo arrestaron, le pusieron un manto de púrpura encima y una corona de espinas. Pero dice la palabra que todos los sumos sacerdotes, aquellos hombres que se supone que conocían de las escrituras, aquellos hombres que debían predicar el amor, aquellos hombres que debían conocer el mandamiento de Dios, estaban escupiendo, golpeando, abofeteando, injurando al propio Dios. ¿Cuántas veces la gente en el mundo está haciendo lo mismo con Jesús hoy? Se tatúan cosas, dicen que Dios no existe, hablan de Dios de una manera perversa. Han puesto a Dios como gay, a Jesucristo. Esa película que creo que no salió nunca a la luz en Brasil, gracias a tantas oraciones, pero se hizo. ¿Cuántas veces no han difamado el nombre de Jesucristo como hombre normal? Películas como El Código Da Vinci que dejaron intriga en el mundo y entonces Jesús tendría hijos carnales. Estaba con María Magdalena. Y tantas cosas que se han hecho en el mundo para desacreditar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Cada vez que alguien se levanta y dice cosas como esa, le está dando una bofetada. Está escupiendo su rostro. Y estos hombres que conocían de la Escritura estaban golpeando a Jesús. Ese fue el comienzo de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. De allí fue llevado ante Pilato. Dice la palabra que Pilato no halló culpa en él, pero los sacerdotes insistían en matarle. No, si lo liberamos, este hombre puede causar una revolución. Si lo liberamos, puede llegar a ser él un reino. En Juan 18:37 dice que Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, a dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le estaba diciendo: escucha mis palabras, soy yo. Yo vine a dar testimonio de que soy el Hijo de Dios, pero aún así no lo entendió. Sin embargo, Pilato no halló culpa en él y se los entregó a los sacerdotes y le dijo: mátenlo ustedes, porque yo no lo voy a matar. Y de allá aquello se lavó las manos como Pilato. Pilato simplemente dijo: no puedo hacer más, me libro de la culpa. Pilatos entonces, buscando una forma, tratando de rescatar la vida de aquel hombre en el que él no veía culpa alguna, y su esposa le había dicho: cuidado, no te metas con este porque es hombre justo. Dios me lo ha revelado en sueño. Recordó que había una ley que para esa fecha de la Pascua tomaban a un reo que fuese condenado a muerte, un reo peligroso, y lo liberaban, lo entregaban al pueblo. Y entonces este hombre, tratando de rescatar la vida de Jesús, propone a Barrabás. Barrabás era un asesino, violador, ladrón,
quien estaba preso allí. Y cuando está Jesús allí, empieza y hablan con Jesús, me imagino yo, a Barrabás estaría en su celda. Y entonces le pregunta, ¿a quién les entrego? Y empezó la multitud, ¡a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y me imagino Barrabás adentro en la cárcel. Barrabás, están hablando de mí. Y de repente, ¿qué hacemos con este? Y estaba Jesús ahí, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y Barrabás, crucifíquenlo. No, yo no quiero. El hombre estaría diciendo, están hablando de mí, me van a crucificar. Pero resulta que todos los sacerdotes aupaban al pueblo pidiendo que condenaran a muerte, a crucifixión, a aquel hombre que había venido solo a traer salvación. Pero fue tal la noticia que yo creo, porque dicen que aquel ladrón que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue el primero que recibió gracia de parte de Dios. Yo digo que fue Barrabás, porque Barrabás estaba condenado a muerte. Y Jesús cambió en ese instante la vida de Barrabás. En ese instante Jesucristo tomó el lugar de Barrabás. Y viéndolo yo desde mi punto de vista, digo, así como tomó el tuyo y el mío, que estábamos condenados a muerte, pero Jesús por su misericordia hasta en ese momento entregó su vida por aquel hombre. Y cuando sacan a Barrabás, está esperando, no sé qué estaría esperando Barrabás cuando van y lo buscan. Dice, ya estoy listo. Están hablando de crucifixión, están hablando de mí. Y se encuentra que Jesús había tomado su lugar. ¡Crucifíquenlo!, gritaba el pueblo. ¿En dónde estaba, pregunto yo nuevamente, ese pueblo que antes había aupado la entrada gloriosa de Jesús? ¡Jesús Nazareno! Y aquella gente estaba esperando milagros. La fama de Jesús, dice en el Evangelio de Lucas, se había extendido por Galilea, se había extendido por toda Judea. Y la fama de Jesús no era de que es un hombre malo, es un hombre engañador. Era un hombre que sanaba, era un hombre que libertaba, era un hombre que sus palabras conmovían, era un hombre que sus palabras llevaban a cambio, era un hombre que cuando hablaba transformaba la vida de todos, era un hombre que había solamente con verlo convertía el corazón de aquellos ladrones en hombres dadivosos como Zaqueo. Solamente con la presencia de Jesús ya había un cambio del corazón de aquellos. Entonces, ¿dónde estaba aquel pueblo que había elogiado a Jesús para gritar, sálvenlo? Cuando otros gritaban, crucifíquenlo. Todos le habían dado la espalda a Jesús. Pero ¿saben por qué? Porque escrito estaba que era necesario que un día como hoy iniciara el proceso para la muerte de Jesús, porque era la única forma de que le arrebatara el alma de cada uno de nosotros de las tinieblas al enemigo. Que había que pagar el precio, y el precio era precio de sangre por tu vida y por la mía. Y Jesús lo sabía. Wow. La palabra dice en el capítulo 27 que Jesús fue sentenciado a muerte y desde ese momento fue torturado. En el verso 27 dice que los soldados del gobernador lo llevaron al pretorio donde se reunió toda la compañía. Una compañía de soldados en aquella época eran 45 hombres.
y desnudándole se burlaron de él y lo golpeaban. Imagínense Jesús siendo rodeado por 45 soldados y todos le golpeaban. Y le colocaron un manto púrpura y una corona de espinos y le dieron una vara en su mano y le decían: salve rey. Pero con la vara luego le daban golpes en su cabeza. Imagínense el sufrimiento que tenía Jesús. Una corona de espinas. Y lo golpeaban para que las espinas se clavaran sobre él. ¿Saben? Le escupieron el rostro, lo azotaron. Jesús fue azotado. Dice que los soldados tejieron con cuero entrelazado y colocaron en la punta de aquellos azotes unos ganchos que cuando lo azotaban, aquellos ganchos se clavaban en la carne y cuando alaban la carne, la desgarraba. Desgarraron su cuerpo. Una persona, ya el simple hecho de ser azotada, tiene gran sufrimiento. Imagínense desgarrado. Un conocedor teólogo de medicina, un médico teólogo, dijo que el desgarramiento que produce el gancho con que fue azotado Jesús, solamente con un azote podía ocasionar sutura hasta de 30 puntos. ¿Y saben cuántos azotes recibió Jesús? 40 menos 1. ¿Cuánto le rasgaron la piel a Jesús? ¿Cuántos azotes recibió por ti y por mí? Lo golpearon una tras otra vez. Pero no conforme con esto, después de haber sido azotado y su cuerpo reventado, piernas, manos, cuello, eran tantas las rasgaduras de Jesús que tuvieron que voltearlo para que lo azotaran en el pecho, porque ya la espalda estaba a las costillas. Y por último entonces lo hicieron caminar con su cruz, como lo vimos en la imagen. Tuvo que cargar su propia cruz de muerte hasta el lugar llamado la calavera, para ser allí colgado en ese madero, ser crucificado. Dicen que cuando Jesús recibió los clavos de sus pies y de sus manos, no emitió ni siquiera un gemido. Soportó todo el dolor y el sufrimiento por ti y por mí. Por ti y por mí. Él en esa cruz pagó a precio de sangre nuestra salvación. Jesús aceptó la cruz del Calvario para pagar el precio de los pecados del mundo. Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito por ti y por mí. Y por eso esta prédica la titulé: Así nos ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Deja la imagen anterior. Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en esa cruz del Calvario estaba derramando hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Es tiempo de volvernos a Cristo. Es tiempo de entender el sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque siempre predicamos
de lo hermoso de Dios, de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, pero no concientizamos el sufrimiento de Jesucristo por ti y por mí. Todos los que somos padres sabemos lo que duele a un hijo. El día de los bautizos, cuando la pequeñita de la hermana Rosa cayó, la angustia en su rostro era... ¿Y cuántos de los que estábamos ahí no nos angustiamos inmediatamente pensando en que algo malo le pudiera pasar? ¿Ustedes se imaginan lo que Dios tuvo que soportar viendo a su hijo sufrir lo que estaba sufriendo sin poder intervenir, porque era el precio? Porque si él detenía esa agonía, como se burlaban aquellos hombres, dice la palabra, que los sacerdotes, los escribas, los ancianos estaban allí viendo que Jesús, y decían: si eres Cristo y te bajas, creeremos en ti. Si eres verdaderamente Dios y te bajas de la cruz, entonces creeremos. Y otros le gritaban: pudiste salvar a otros, sálvate a ti mismo. Burlándose, escarneciéndole. Le dieron de beber vinagre con miel cuando tenía sed. No hubo ni siquiera una pizca de misericordia para con ese hombre que estaba sufriendo. Porque vamos a ver, entendamos, ellos estaban cegados por el enemigo. Y digamos, no es un hijo de Dios el que está colgado en esa cruz. Pero no había ni siquiera un ápice de misericordia para decir: denle agua, ya va a morir, denle agua. Ni siquiera, aún en el mayor sufrimiento, siguieron escarneciéndolo, se burlaban. Y todo esto Jesús lo hizo por ti y por mí. Es tiempo de volver nuestros corazones al Señor y dar gracias por habernos rescatado, por su sacrificio en esa cruz. En estos días debemos reconocer y concientizarnos de ese sacrificio. Que cada vez que tú vienes a este lugar, estás reconociendo el sacrificio que Él hizo por ti. Que cada vez que tú te levantas y le das gracias a Dios, estás reconociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Que cada vez que tú te levantas y dices: Señor, gracias por este día. Señor, esto es para ti. Señor, hoy pongo a mis hijos en tus manos. Estás reconociendo el sacrificio que hizo. Cada vez que levantas tus ojos, le estás diciendo: Señor, valió la pena. Valió la pena los clavos que soportaste, los azotes que soportaste. Valió la pena porque yo estoy aquí. No importa que el resto del mundo no te crea, yo te creo. Señor, no importa que el resto del mundo no quiera, yo sí quiero. Valió la pena. Aquí estoy, Señor, envíame aquí, envíame a mí, soy yo, Señor. Valió la pena. ¿Sabes qué? Jesús por uno solo hubiera hecho ese sacrificio. Entonces podemos decir: valió la pena, Señor. Valió la pena, Señor, tu sacrificio porque yo estoy aquí. Pónganse de pie, mi casa. Valió la pena. Hoy conmemoramos Jueves Santo, el día en que el Señor se entregó a los hombres para entregar su vida por cada uno de nosotros. Hoy conmemoramos la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esta es una semana que será de bendición. Y el domingo tendremos la continuación y el desenlace de ese sufrimiento en la cruz, porque no quedó allí. Y hoy estamos aquí, tú y yo, perdonados por ese sacrificio y por todo lo que aconteció hace más de 2000 años
con el Hijo de Dios en un madero. Vamos a alabar al Señor y a darle gracias por esa sangre que dio por nosotros. Gracias, Señor, por haber dado tu vida, Padre. Gracias, Señor, por haberlo dado todo por nosotros, Señor. Gracias, hoy te damos gloria, Señor. Diste tu vida por mí, lo hice todo por mí, mi Jesús. Cuando alabamos, le estamos dando gracias al Señor. Y esta alabanza es una oración de gratitud al Señor. Estamos reconociendo todo lo que Él hizo y lo precioso que es. Gracias, Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí.
es alto, Dice la iglesia, tu amor es es ancho, profundo, tu amor es profundo, y Señor. es ancho, Tu amor es sobrenatural, sobrenatural. Tu Señor, es sobrenatural. amor es Por eso hoy toca nuestros corazones, es Señor. profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Regálale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. El Señor es bueno, es grande y es maravilloso.